Alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Esta clase va dirigida para el aula A3. Hemos estado trabajando acerca de la grasa, hemos hablado de los huesos. Ahora vamos a hablar un tema importante que corresponde a la función de reproducción. Como subtítulo, dentro de ese título vamos a hablar de la reproducción sexual. Vamos a entender qué es una reproducción sexual, vamos a hacer una revisión de la reproducción sexual en organismos unicelulares, pluricelulares y finalmente en las próximas clases terminaremos con la reproducción en el ser humano. Luego hablaremos de la reproducción asexual, después que terminemos la reproducción en el ser humano. Muy bien, ahora la función de reproducción, ¿por qué es importante, no? Es importante ¿por qué? Porque gracias a la reproducción, las especies, los organismos, los seres vivos pueden originar descendencia. Y si un ser vivo origina descendencia, esto es importante ya que evita la extinción de las especies. Pongamos un ejemplo. Supongamos que el día de mañana ningún ser humano sobre la Tierra puede reproducirse de forma natural. Entonces, y no encontramos otra forma de reproducirnos. Simplemente se termina. Por arte de magia, se termina la reproducción y nadie puede tener descendencia. Entonces, estaríamos atentando contra nuestra especie y podríamos justamente estar al borde de la extinción. ¿Correcto? Entonces, eso es para que ustedes se puedan dar cuenta, puedan entender que la reproducción es una función muy importante que ocurre en los seres vivos. Muy bien. Entonces, ¿cómo defino, profesor, entonces la reproducción? Vamos a darle la definición. No sin antes, a ver, ponernos aquí a observar que se encuentre clara la imagen. Muy bien. Ahí está. Muy bien, entonces, la reproducción se define como la capacidad, es la capacidad de todo ser vivo ¿ya? De todo ser vivo, desde las bacterias hasta los grandes animales, hasta las ballenas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, de todo ser vivo para originar descendientes. ¿Sí? Descendientes, hijos, ¿no? Esa es la función de la definición de la función de reproducción. Ahora, el objetivo de la reproducción, ¿cuál será? Entonces, el objetivo es la perpetuación de las especies. La perpetuación es la perpetuación de las especies. Muy bien. Entonces, a lo que nos referimos por acá es que justamente la perpetuación de las especies considera evitar la extinción, ¿no? Que haya descendientes tras descendientes y así evitar que una especie desaparezca. La reproducción tiene dos tipos, sexual y asexual. Vamos a empezar por la reproducción sexual, para aula A3. Cuando hablamos de una reproducción sexual, siempre nos han dicho en el colegio, en años anteriores, que es una reproducción en la que aparece un macho y una hembra, ¿no?
interviene macho y hembra y gracias a estos dos, la intervención puede originar un descendiente. La definición es incorrecta. La definición no está dado por que hay un macho y una hembra. Esas definiciones nos han dado en colegio, en primaria, para que el alumno pueda comprender. Pero es un error definirla. ¿Por qué? Las plantas no hay macho ni hembra y pueden hacer reproducción sexual. En los hongos no hay macho, no existe hembra y pueden hacer reproducción sexual. Las bacterias no hay macho ni hembra, sin embargo, pueden también realizar la reproducción sexual. ¿Comprendido? Entonces hay que tener mucho cuidado con las definiciones. Ustedes, como ya son del aula 3, ustedes ya hay que darle una definición más exigente, rigurosa, científica, para poder entenderlo de manera correcta. Entonces, en la reproducción sexual, ¿cómo se define? Bueno, se define de la siguiente manera. Se llama sexual cuando, en dicha reproducción, cuando hay o existe intercambio de material genético. ¿Ya? Hay intercambio de material genético. Ahí está. Hay intercambio de qué, profe? De material genético, ¿sí? Entonces, cuando hay un intercambio de material genético entre dos organismos que realmente lo hacen las células, y tenemos que hablar de células siempre porque es la unidad básica de la vida, se va a llevar a cabo la reproducción sexual. Entonces, la reproducción sexual consiste más que todo en intercambiar información genética. No es el macho, no es la hembra, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo, un tipo de esta forma, cómo se puede intercambiar material genético. Tenemos, por ejemplo, aquí dos células. Acá hay una célula y acá tenemos otra célula. ¿Sí? Ahí están las dos. Estas células son las que van a participar en la reproducción sexual. Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir entre estas dos células? Miren, para que estas dos células puedan llevar a cabo esa reproducción sexual, debe ocurrir lo siguiente. Vamos a poner acá una flecha. Ya, miren. Entonces, para que ocurra la reproducción sexual, por ejemplo, tenemos aquí, esta célula tiene que fusionarse con la otra célula. Miren, ahí está. ¿Sí? Por ejemplo, si son células eucariotas, se van a fusionar. Ahí está. Ahí está. Esta célula tiene su núcleo que contiene su ADN. Y acá esta célula también tiene su núcleo, miren. Ahí. Las células están fusionando. Y lo que ocurre es que el citoplasma de ambas células se van a mezclar, se van a fusionar. Vamos a poner entonces el nombrecito a cada parte, ¿no? Esto y esto. Ustedes ya saben, en temas anteriores es el núcleo,
donde se encuentra el ADN, que es el material genético que se intercambia. Y aquí tenemos el citoplasma. Ahí está. Muy bien. Entonces tenemos aquí núcleo y tenemos citoplasma. Ahí está. ¿Ven? Entonces, jovencitos, aquí la célula de color negra va a transmitir, va a donar su ADN, su núcleo, a la célula azul. Lo cual lo vamos a representar acá como una línea, con una flecha, mejor dicho. Ahí está. ¿Lo ven? Entonces, bueno, inicialmente las células se han fusionado y se han unido y se intercambia el fitoplasma. Vamos a ver el paso número 1 de esta reproducción sexual. Se le conoce como carioplasma. Perdón, plasmogamia, disculpen. Se le conoce como plasmogamia. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Había mencionado carioplasma, ¿no? Disculpen, plasmogamia. ¿Ya? Entonces la plasmogamia es el primer evento que ocurre aquí en estas células y consiste en esa mezcla, en esa fusión de fitoplasma, que aquí lo voy a agregar. Vamos a ponerlo por acá. Una unión, una fusión de citoplasma. Entonces, observen ustedes que es recurrente, ¿sí? Que justamente en la reproducción sexual, donde se intercambia material genético, alumnos, la plasmogamia es un evento que siempre está presente. De alguna u otra forma hay plasmogamia. Las células se van a unir, se van a fusionar, y todo ese líquido del fitoplasma con el líquido de la otra célula se mezcla. Esa mezcla, esa fusión, se le conoce como plasmogamia. Una segunda parte de esta reproducción sexual es justamente, como les había mencionado, si miramos ahí la flecha, ¿ya? El núcleo negro se está yendo ¿a dónde? A la otra célula. Es que la célula primera, de color la negra, va a heredar, o mejor dicho, para ser más exacto, va a donar, ¿sí? Va a donar. Y el núcleo negro viaja a la otra célula. ¿Ven? Ven. Ahí está. ¿Y qué pasa con los dos núcleos? Los dos núcleos se van a fusionar. Esta fusión se le conoce entonces como cariogamia. ¿Ya? Esto se le conoce entonces como cariogamia. ¿Ven? Y en esta cariogamia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fusión de núcleos. Y es ahí cuando los núcleos se fusionan, donde el ADN de esta célula negra, o primera célula con el ADN de la segunda, se van a mezclar. Ahí se está llevando a cabo el intercambio de material genético. Patrimonios genéticos de ambas células se van a combinar para hacerse uno solo. ¿Se dan cuenta? Esa es una reproducción sexual. Ya no me digan macho o hembra. No, eso no lo define. Entonces, cariogamia sería fusión de núcleos. Fusión de núcleos. Ahí está. ¿Ven? De tal manera que nosotros vamos a diferenciar aquí dos tipos de células. Célula A, ¿ya? Y tenemos acá la célula B. Ahora, de una manera correcta, célula A, célula B. Según el papel que juegan en esta reproducción,
cada célula tiene un nombre. Vamos a ponerlo acá, la célula A y la célula B. Muy bien. La célula A, entonces, es la célula donante. Y la célula B es la célula receptora. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Célula donante es la célula A y la célula B es la célula receptora. Ahí está. ¿Ya? Entonces la célula donante, vamos a ver por aquí, ha donado, ha entregado su ADN a la célula B, ¿no? Ahí está. Y aquí se ha dado el intercambio de material genético. Al fusionarse ya hay un intercambio de información genética, lo cual define una reproducción sexual. Otras características, vamos a ver ahora las características que tiene la reproducción sexual. Entre una de sus características es que por lo general esta reproducción sexual requiere de dos individuos, por lo general, ¿ya? Entonces, acá escribimos, requiere entonces de dos progenitores. Ahí está. ¿Ya? Entonces va a necesitar de dos progenitores. Como va a requerir de dos progenitores, eso sería una desventaja, ¿sí? Porque tenemos que buscar dos progenitores para que puedan hacer esa reproducción, ¿sí? Entonces sería eso una desventaja. Vamos a escribirlo por aquí. Ahí está. Otra característica de la reproducción sexual es que los descendientes en esta reproducción no son iguales a los padres. Pueden heredar rasgos del progenitor paterno o materno. Hablo así para que me entiendan. Y cuando estos descendientes pueden heredar genes de alguno de los progenitores, estos genes les pueden quizás brindar una mayor resistencia al medio ambiente, al frío, a la desecación, por ejemplo, y a esto se le llama variación. Entonces la reproducción sexual genera variación, diferencia entre los descendientes. Eso es diferente en una reproducción asexual, porque en una reproducción asexual los descendientes son idénticos al progenitor. En la asexual no ocurre. Y estas diferencias que se va a observar entre los descendientes, que a su vez también está muy marcado con respecto al progenitor, porque no van a ser iguales a los progenitores, se le conoce como variación. La variación son todas las diferencias que existen entre individuos de la misma especie. Por ejemplo, todas las personas no tenemos la misma talla, todos no tenemos la misma velocidad al correr, todos no soportamos de la misma manera el frío. Esa es una variación. De tal manera acá entonces escribimos, vamos a escribir por acá, la reproducción entonces sexual va a generar esas diferencias. Genera variación. Muy bien, genera variación. O sea, en otras palabras, va a generar, que vamos por acá, diferencias.
¿Ya? Entonces, esa es una ventaja o desventaja. Esta es una ventaja. Como te voy a repetir, los descendientes, los hijos, ya no serán iguales a los padres. Pueden incluso ser mejores. O quizás peores también, ¿no? Pero genera variación. Y eso es importante en todas las especies. Mientras más variación haya, mejor. ¿Sí? Una más heterogénea, una población, es más susceptible a poder adaptarse. Algunos se adaptan y otros no. Y aquí entra a tallar la selección natural. Pero bueno, genera variación o también se le conoce como variabilidad. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Variabilidad. Esto es una ventaja o desventaja, es una ventaja. Otra característica, entonces, de la reproducción sexual es la velocidad de reproducción. Comparado con una reproducción asexual, la sexual tiene una velocidad de reproducción menor. En otras palabras, no es rápida la forma en la cual se van a obtener los descendientes, demora mucho. La gestación en el ser humano es de 9 meses, en un elefante es casi 2 años, ¿no? Aproximadamente. O sea, demora bastante. Entonces, acá le vamos a colocar una de las características que tiene, por lo general, es que su velocidad de reproducción es menor. Entonces, para que se entienda, no es que tenga menos hijos, sino mayor, la reproducción es mayor es en la sexual, porque hay mayor cantidad de individuos. Aquí es menor porque se genera menos descendientes, ¿no? Las bacterias pueden generar miles de bacterias en la reproducción asexual. En los seres vivos no. La reproducción sexual genera pocos descendientes y demanda mucho tiempo. Muy bien, acá hemos terminado la primera parte de la reproducción sexual. ¿Sí? Terminamos y luego continuamos con la segunda parte.